En el día de hoy, pues nosotros estamos en nuestras aguas. Hoy vamos a hablar de comunicación. Y vamos a hablar con verdaderos protagonistas de la comunicación, tanto de hoy como del ayer. Tendremos invitados a importantes locutores de San Francisco de Macorís, que lo escuchamos muchas veces a través de la radio, pero la imagen no la teníamos. Hoy los comunicadores tenemos la gran ventaja que aún en la radio podemos también hacer nuestras transmisiones en vivo. Y estas no son amenazas, sino que son aperturas y adecuaciones a un arte tan viejo como lo es la comunicación, pero que tiene matices muy interesantes de la modernidad. Vamos a comenzar con nuestro directo amigo, José Ramón Díaz Conce. Buenos días y bienvenido al Poder de la Información. Muy buenos días, Wilson. Saludamos a esa vasta audiencia de este prestigioso espacio, el Poder de la Información, ¿verdad? Para mí es un honor estar aquí. Les saludamos y les damos súper bien, Wilson. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. José Ramón Díaz Conce, ¿cómo llega a los medios de comunicación? Mira, Wilson, es interesante cómo José Ramón Díaz llega a estos medios tan importantes de nuestra República Dominicana y en el mundo, que tenemos el poder de llevar esos mensajes, esas informaciones instructivas y positivas a toda nuestra vasta audiencia. Yo inicio cuando Facebook nos da la oportunidad de hacer transmisiones en vivo, entonces me apasiona, soy católico, respetamos todas las religiones, porque la mejor religión, Wilson, es hacer el bien. Como decía nuestro padre, el padre que estaba en la actividad el viernes, caramba. El viernes en el ayuntamiento municipal. Ah, sí, claro, claro. Como él nos decía, nuestra religiosidad, esa espiritualidad. Efectivamente. Entonces iniciamos ahí leyendo lo que es el Evangelio, 2 minutos, y mandamos una reflexión. Luego conozco a un amigo, puedo mencionarlo, también colabora para esta empresa, Bantroy William, que trabaja para la empresa donde yo laboraba, y tengo un acercamiento porque administraba una emisora aquí en San Francisco, y inquieto, digo, Bantroy, ¿qué cuesta una hora allá de radio sabatino? Porque yo estaba laborando todavía en una institución financiera, una corporación aquí en San Francisco. Y me dice, no, pasa por la oficina y ven que tú vas a estar en la radio. Me dice, Wilson, sin yo ser locutor, yo todavía, pasión. Deseo de comunicar. Todos comenzamos así, por la pasión. Así es, comunicar cosas positivas a nuestros seguidores de las redes y ya dando el paso para entrar a la radio. Entonces me reúno con un Bantroy y bueno, inmediatamente eso fue, hablamos y ya para el próximo sábado me dice, no, tú puedes iniciar porque era fin de mes, inicia el próximo sábado. Y ahí iniciamos, duramos un mes en una emisora de aquí, Bonche, podríamos decirlo, sí, que claro. administra Bantroy William, y luego también tengo raíces, Wilson, de la comunicación. Soy sobrino de David Díaz, el periodista. Ah, espérate. Un saludo especial para mi tío Un saludo David Díaz. especial. Y mi hermano, déjame decirte. Qué bueno. Sí. Entonces me dice, pero mira, vamos a hablar Tuve la oportunidad también, yo escuchaba con mi padre, allá en la Yagüiza, que Dios lo tenga en gloria, muchos programas informativos de aquí de San Francisco de Macorís, y tuve el honor de conocer a Machacho González. Uno de el los papá primeros, de todos nosotros. ¿Verdad? De los primeros radiodifusores de la provincia de Duarte, con su circuito. Y me dice David, vamos donde Machacho, porque en los circuitos de allá tiene más amplitud para tú poder proyectarte y vamos a acomodarte un horario. Y así es como se da el trance, le agradezco a Bantroy la oportunidad y me muevo a festival. Y ahí ya estamos haciendo historia, llevamos 4 años y 2 meses en el aire con el espacio Contacto Matinal. Contacto Matinal, que se difunde a través de Festival 90.3 de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Algo que nosotros los franco-macorizanos hemos tenido la gran ventaja es la apertura de los medios. Así es. Tanto Bantroy William, por ejemplo, es una persona muy abierta, muy asequible, sí, claro. Un muchacho muy bueno, y digo muchacho no en el término sino en el término, y él lo sabe, que para mí es un gran hermano, un gran amigo, una persona que distingo mucho, pero el hablar de Machacho González, no en San Francisco de Macorís, en el país, en el país, pero lo que hemos palpado con nuestras manos,
lo que es las bondades de un ser humano abierto, plural. Así es. Sabemos que es una gloria de la comunicación. Aún ya no lo tenemos, par de ocasiones lo estuvimos ahí sentado en nuestro programa. Excelente. Era un fiel televidente y además siempre asistía cada vez que nosotros les convocábamos. Que Dios lo tenga en gloria y les queda ese gran legado de tener medios de comunicación con todas las aperturas. Lavi maneja eso a la perfección. Claro, sí, sí. Una visión que ahí usted no tiene el esquema que muchas veces debe de guardar Sí. en otros lados. Así es. Porque la comunicación tiene sus intríngulis. Es Yo interesante. pertenecía al staff de Radio Merengue. Lo poco que hice de radio y de comunicación, lo hice a través de Radio Merengue. Excelente, sí. Es algo muy, muy bonito. Recuerdo que mi padre, al ver que yo inicio Wilson en la radio, me dice, yo todavía pertenezco a la empresa, y me dice, mira José Ramón, como tú estás iniciando los medios de comunicación, hay un locutor en IBI Radio que se llama José Manuel Acosta. Yo no conocía a José Manuel. Me dice, mira, comunícate, visita la escuela y hazte el curso de locución. Es cuando voy y tengo un acercamiento porque siempre he sido obediente, temor de Dios y obediente a mis padres. Obedecí lo que él me estaba diciendo. Si tú vas a iniciar en la comunicación, tienes que prepararte, me dice él. Arranqué para la escuela en esa misma semana, Wilson, para la escuela de locución. Allá me encuentro con José Manuel, que para mí, Wilson, y Sí. que lo sepa el mundo y la República Dominicana, para mí, para José Ramón Díaz, uno de los promotores, o si no el mejor promotor de la lectura y la cultura en la República Dominicana. Y eso es un valor. Y un cazador de talentos. Y un también. cazador de talento. Él me decía, y nos poníamos a practicar, bueno, iniciamos, por suerte me tocó que cuando fui a la escuela, iniciaba un curso en la próxima semana. Y eso, no, tú estás inscrito ya, me dice José Manuel. Iniciamos ahí, gracias a Dios, fue mi maestro José Manuel que partió a la casa del Padre hace unos días. De verdad que San Francisco lloró. Perdió la uno muerte. de sus mejores hijos. Sí, y a la vez yo digo que ya José Manuel está disfrutando de un mejor lugar y sé que está contento porque todos los talentos que pasaron por sus manos están pues cosechando lo que él sembró, esa semilla de la lectura, de la cultura, y siempre preocupado para que la gente tenga un libro y lea. Y eso fue uno de sus sueños, que no lleven flores a su funeral, lleven libros, y le honramos en su funeral leyendo libros. Y yo invito a la gente a leer, Wilson, que eso es básico. cultura. Eso es básico. La Claro. lectura es básica. No sé ni siquiera cómo se respira sin leer. Bueno. Porque yo nunca lo he intentado. Sí, no, así es. Y en una ocasión, Wilson, me encuentro con José Manuel. Él tenía muchas complicaciones últimamente de salud. Profe, ¿cómo está? Estamos bien. Después de Dios, la lectura me tiene vivo. Me dice José Manuel. Porque el que lee se entera de todo y se entra en el pensamiento de esos grandes, ilustres pensadores, escritores. Por eso nosotros debemos de promover la lectura en nuestros niños, desde el vientre incluso de nuestra madre y de nuestras esposas, nuestros hijos. Tenemos que fomentar, Wilson, la lectura. Eso es muy cierto. Tú te alimentas, y esto lo he dicho en varias ocasiones, inclusive tengo un artículo en el Nuevo Diario al respecto, de lo que tú comes. Así es. De lo que tú ves, también te alimenta. De lo que tú comes te alimenta la parte espiritual, la parte material. Sí. Pero de lo que tú lees, de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, es que te alimenta la parte espiritual del ser. Claro, claro, así es. Por eso, siempre me he cuidado en los medios de comunicación de hacer una comunicación propositiva y una comunicación responsable, sabiendo que cada palabra impacta. Y cada palabra genera un sentimiento en la persona que lo escucha. Entonces no estamos para llevar sentimientos negativos ni para hacer una construcción social basada en el fatalismo, sino en promover los valores, la cultura, el desarrollo, sembrar el optimismo, que aún tú denunciando las cosas que están mal, puede llevar un mensaje positivo. Puede llevar un mensaje positivo, un mensaje de luz, Claro. y una construcción, porque nosotros tenemos la gran responsabilidad de construir la sociedad. Y los comunicadores no reparamos muchas veces, y lo hacemos de manera inadvertida, no como propósito, Así es. de
conducir una sociedad y nosotros no nos damos cuenta que somos nosotros que le estamos tejiendo las directrices a la sociedad, Claro, que imponemos la agenda en los temas, porque ya los medios de comunicación no eran lo que eran antes. Han cambiado. Un medio de comunicación antes era entretener, educar e informar, ¿verdad? Sí, Esa es la parte romántica de la comunicación. Pero la parte real de la comunicación es el cuarto apellido, que es influenciar a través del medio. Así es. Entonces, cuando usted está viendo un programa, tiene que ver cuáles son las influencias de ese comunicador, hacia dónde ese comunicador lo quiere llevar a usted, de manera adrede o de manera planificada, que sucede muchas veces con las empresas de comunicación. Por Así eso es es que tú ves que los medios de comunicación no son adquiridos por iglesias ni por clubes, son adquiridos por los sectores económicos. Claro, así ¿Verdad? ¿Para qué? Para influenciar, es. Sí. para dirigir. Porque, como te dice Wilson, y yo he estado siempre muy apegado a eso. Mi proyecto radial, yo siempre digo, va acorde con mi formación en valores de mi padre, y le agradezco que está en el cielo, y mi madre, un saludo allá en la Yagüiza. Ellos influenciaron en mí y forjaron en mí un hombre de valor. Y eso es lo que yo quiero proyectar a través de este proyecto radial Contacto Matinal y a través de las redes. Como dice Wilson, a veces hay noticias que usted la puede transformar, no para alimentar el morbo negativo, sino para llevar el mensaje de cómo se deben hacer las cosas correctas. Entonces, ahí está la raíz. Nosotros como comunicadores tenemos que influenciar de forma positiva en esos niños que nos escuchan, en esos niños jóvenes que están en las redes sociales, y que hago un llamado a los padres. Tenemos que supervisar lo que nuestros hijos están viendo a través de las redes, que Wilson, es muy lamentable que no hay una ley, una regla que reglamente las tantas cosas que se nos ofrecen abiertamente por ahí. No hay una ley, pero tampoco hay una responsabilidad tutorial Sí, de formarte. ¿Qué tú dices? Gracias a la formación de mis padres, ¿verdad? así es, Entonces, esa formación impactó en ti. claro. ¿Qué es lo que tú haces a través de los medios de comunicación? Nosotros incurrimos en una muletilla. No, yo hago eso porque eso es lo que a la gente le gusta. Ninguno de nosotros ha hecho un estudio para ver lo que a la gente le gusta. Lo que a usted le gusta y lo que usted quiere proyectar. Sí, Entonces, no claro. me venga con el cuentico ni con la muletilla que yo hago esto porque es lo que a la gente le gusta. El chisme, la vaina. No, 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 no. La gente consuma lo que usted le da. Así es. Entonces, seamos responsables. Tú haces una comunicación blanca, transparente, muy buena, que a mí me gusta, Gracias. por la formación que tú tienes. El otro hace una comunicación morbosa por la formación que tiene. El que lleva las enfermedades sociales a través de los medios de comunicación es un enfermo social, es un sociópata en potencia. Así es. Y usa el micrófono, ¿para qué? Porque era lo que decía mi profesor Otto Rivera, que en paz descanse. Yo fui de las últimas cosechas de Otto Rivera. Excelente. Inclusive, me llevó de las manos desde el segundo día de clases. Me escuchó, me llevó a su oficina. Y ahí conversamos ampliamente. Y de ahí en adelante hubo una amistad y un seguimiento que me mandaba a representar la escuela en todos los eventos y actividades que éramos invitados. Qué bueno. Cuando yo no iba, tenía que seleccionar las personas que nos iban a representar. Y eso pues me ayudó bastante, porque nosotros iniciamos muy pequeños, a la edad de 5 años, comenzamos declamando. Excelente. Nos llevan de vacaciones a saludar a un tío a Laguna Salada de Mao Valverde. Y pues la abuela mía le dice a su hermano, mira lo lindo que ese muchacho declama. Y yo me cuadro ahí, le hago una poesía y ahí me le suelto la otra. Una primita mía, Manecia Kerriachi, de ese tiempo, llega y cuando escuchó eso vio negocio. Fue visionaria. Y salió conmigo por todos los friquitines a declamar. Y yo llegaba y hacía una poesía y hacía la otra. Y ahí me nos daban
una rueda de salada y partía por la mitad con 2 fritos verdes. No íbamos a la otra. Y así nos pasamos la primera noche triunfal. La segunda noche, pues ya tuve que aprenderme otros poemas y volvimos al mismo can. Es decir, que ahí fue mi debut. Excelente, qué bien. Y tenía ese ímpetu, de donde quiera que llegaba, pues casi siempre en la pastoral juvenil nos ponían a conducir los eventos, en la escuela también. Y ahí nos fuimos manejando y estuvimos esa misma inquietud. Yo fui llevado a la Escuela Nacional de Locución, primera parte por el medio Fran Mercedes, que Dios lo tenga en gloria, mi gran hermano y amigo, hermano de Antonio Mercedes. Antonio Mercedes, claro. Estábamos en una actividad en la parroquia, en la iglesia de Fátima, hoy parroquia, y ahí pues nos indujo, usted tiene que hacer un curso de maestro de ceremonia con Yuli Carlo, me dijo. Y yo me quedé con eso todo el tiempo, pendiente, claro, pero nunca lo hacía. Entonces otro amigo en Santo Domingo me impulsó y me llevó a la Escuela Nacional de Locución. Y ahí pues iniciamos y lo demás es historia, gracias a Dios. Estos medios pues nos han salvado. ¿Cuáles son las principales fortalezas que tienen los medios de comunicación, sobre todo la radio en estos momentos? Bueno, la radio, el medio de fortaleza es que tenemos la oportunidad, para mí, de llevar un mensaje, como lo venimos expresando, positivo. Para mí esa es la fortaleza que me motiva a mí a levantarme todos los días a las 5:30 de la mañana, a preparar el espacio para llegar a las 7 de la mañana a la radio. Y ese radio escucha que ya nos está esperando, que está esperando alimentarse, ¿verdad?, de estas informaciones positivas que le llevamos. Pero también la fortaleza está en que los medios de comunicación nos comunican, nos unen. Y le comento, Wilson, que a veces, bueno, decía Albert Einstein que de las cosas negativas, de las dificultades, surgen las ideas más grandes. Claro. Aquí, después de la intervención del año 1916 al 1924, pues a raíz de eso surge en el año 1926 lo que es la radio en la República Dominicana, con el ingeniero Harton, ¿verdad?, que fue el primero de esos equipos que venían para la guerra, ¿verdad?, para la intervención, surge la idea. Equipos de comunicación, le surge correcto, la idea de formar la primera emisora en la República Dominicana. Y ya ustedes ven lo que es la comunicación y lo cuánto que ha crecido y las cientos de emisoras que tenemos en nuestra República Dominicana. Y los avances también que se exhiben en los medios de comunicación y los del avances, país. Claro, siempre hemos estado en los primeros lugares de la región. Claro, sí, y en Latinoamérica nosotros, la tecnología ha jugado un papel sumamente importante porque llegan los equipos más modernos. Yo no viví esa experiencia, pero vendrán algunos panelistas, compañeros, que sí tuvieron la oportunidad de... Era difícil, Wilson, esas consolas manuales, los cassettes, los displays, un sinnúmero de cosas que, bueno, ha cambiado mucho la tecnología, pero no ha perdido su poder y esa fortaleza de que hablamos, de comunicar y también de cuidar nuestro lenguaje, cuidar la radio, porque pueden pasar 20 años, pueden pasar 50, 100 años, y si usted no comunica correctamente y que su mensaje llegue para transformar, y como dice nuestro colega, para influenciar de forma positiva, pues la radio no tendría sentido. Pero son muchas las transformaciones que se han dado por colegas, por mensajes, por informaciones que le compartimos positivamente a la sociedad. Y eso tiene un gran valor y una fortaleza para el desarrollo de nuestro país. Tenemos un gran poder en nuestras manos. Ciertamente, San Francisco de Macorís ha estado siempre a la vanguardia en materia de comunicación. Claro. De aquí han salido los mejores comunicadores del país. Así es. Jackie Núñez de Risco se inició Claro. aquí. Un Osvaldo Cepeda y Cepeda se inició aquí. También se inició aquí María Cristina Camilo. Sí. Se inició aquí Yanna Tavares, Nasla Bogar. Sí. Se inició aquí también Mendy López. Mendy López, sí. Importantes comunicadores y además... El Cocodrilo también. El Cocodrilo Franco también. Macorizano. Exactamente. Entonces, otros elementos es la tecnología. En San Francisco de Macorís siempre hemos estado a la vanguardia. Así es. En los medios de comunicación, porque tú tienes, por ejemplo, Ibis Radio, que Machacho González en los años 60 se iba a Miami a comprar equipos de última generación para incorporarlo en su emisora. Claro. Y su emisora AM
era ejemplar en el país, Sí, además de los sí. contenidos que allí se difundían, una emisora abrazada con el pueblo. Así es. La tecnología ha venido no como amenaza de la radio, sino como complemento de la radio. Así es. Porque la radio, a través del internet, también se pueden escuchar más allá del límite que se tenía en el espectro radioeléctrico, en el Claro. espectro radiofónico. Antes, por ejemplo, Ibis Radio solamente se oía en el nordeste. Hoy Ibis Radio se puede escuchar en Alemania. Así es. Igual que, por ejemplo, este canal. Antes Telenor solamente era San Francisco de Macorís, ¿verdad? Como región matriz. Como región matriz, y que se podía expandir a Pimentel, a la provincia de Duarte. Después llegó a Samaná, pero hoy Telenor tú la puedes ver en cualquier parte del mundo. Claro. La gente ha satanizado las redes sociales. Y para mí las redes sociales han sido la salvación de la propia humanidad en materia Sí. de comunicación. ¿Qué pasa con los medios, con las redes sociales? Que para mí son, ¿cómo es el mundo? Hay acantilados, Así hay es. montañas, hay precipicios, hay llanuras, hay mares, hay ríos, hay cañadas, hay océanos, y tú aprendes a desplazarte, a caminar por cada uno de ellos. Claro. Tú no Usted caminas en la elige el montaña, camino. tú no caminas en la montaña de la misma forma Así es. como tú caminas en la llanura. No. Tú eliges estar en la montaña o eliges estar en la llanura. En cualquiera de las dos tú no vas a caminar de la misma forma, sino que tú adoptas otras posiciones. Igual que si tú vas a la playa, tú vas a ir adecuado en vestimenta y vas a desplazarte de manera diferente que si tú estuvieses A una Eucaristía, en una parroquia Eucaristía. o otro Exactamente. evento. Sí. Es lo que pasa con el internet. Sí, Usted elige donde usted se va a entrar. eso es así. Yo le pago a cualquiera que abra cualquiera de mis redes y que encuentre una morbosidad, Yo digo lo mismo. que encuentre unas imágenes de sangre. A cualquiera yo los reto. ¿Por qué? Porque mi comunidad, las gentes que yo tengo ahí, la gente que yo he elegido, Claro. no tienen ese perfil. ¿Qué pasa? Yo tengo más control de las redes que de la propia sociedad. Al frente de mi casa yo no tengo control de quién se mude, ni quien viva al lado, ni de la conducta del que viva al lado, ni del que viva al frente, ni el que viva detrás. Así es. Yo no puedo controlar las acciones, pero aquí yo sí puedo controlar con quién yo me trato, Claro. con quien yo converso, con quien yo hablo. Aquí sí yo sé a quién yo tengo que prestarle atención y a quién no. Así Aquí es. yo puedo seleccionar. Entonces, lejos de legislar y de querer controlar lo que hay en los medios de comunicación, debiésemos trabajar en la formación del comunicador. Así Por eso es raro el que pasa por la Escuela Nacional de Locución, tanto en Santo Domingo como aquí, que ahora es dirigida magistralmente por Nelly Nelly Ten, Ten. y que anterior la dirigió José Manuel Ten, también Montilla Claro, duró un tiempito sí. en la dirección. Han hecho un papel muy decoroso y muy bueno en la formación del individuo, que ahí es donde está la base. Si formamos individuos enfermos, vamos a tener no solo comunicadores enfermos, sino es. ingenieros enfermos, médicos enfermos. Todos los profesionales o de la actividad que usted coja va a ser con la misma enfermedad, porque precisamente damos lo que tenemos. Era lo que tú decías en un principio. Claro. Nosotros estamos en los medios de comunicación gracias a la formación de tu padre y de tu madre. Dos familias que yo bastante bien la conozco. Los Díaz, no sé, tu difunto abuelo era... Sí. Emilio Díaz, por parte de tu los padre. Díaz, Cirilo Ramón Díaz, Ujú. mi padre, Exactamente. y por los Conce también, que Y ya por ustedes los tienen- Conce, lo y la conocen. familia de David Díaz, Sí, es una familia de una formación exquisita, mi hermano. Sí, claro. Yo las conozco, su padre, les conocí, y es una formación exquisita. Entonces, del buen ser humano, como tengo en una de mis partners, del buen ser humano es que depende el buen profesional que tú seas, Claro. o el profesional que tú seas. es una realidad, Wilson. Tengo también que felicitar, y ayer estábamos en una actividad con Nelly Ten,
se formó la Asociación de Egresados de la Escuela de No pude Locución. estar. Profesor Otto Rivera, filial San Francisco de Macorís, se formó la directiva, se juramentó, y con el objetivo de agrupar a todos los egresados de esta filial de San Francisco de Macorís. Y me parece un punto muy importante, porque los comunicadores, si nos unimos, somos más fuertes, Wilson, y ahí es que está la fuerza de la comunicación. Las personas malas, como estamos hablando ahora mismo, no pueden ser buenos comunicadores. Hay que transformar la comunicación y, lamentablemente, hay que decirlo, hoy en día, usted tocó el tema de las redes sociales, que tienen un gran poder, imprescindible. Ahora mismo nosotros nos están viendo en vivo, nos pueden ver en China, en Japón, en Utah, en cualquier parte del mundo. La comunicación tiene un gran poder y avance, pero ahora todo el que tiene un celular moderno cree que es periodista y cree que es locutor, maltratando lo que es el lenguaje y la morbosidad. Entonces, no se hacen conscientes del poder y la gravedad del asunto también, que pueden transformar y dañar a la vez. Entonces, padres, vamos a supervisar. Yo siempre recargo eso. Tenemos que supervisar a nuestros niños. ¿A qué edad usted le va a permitir tener redes sociales a sus hijos? Ahora hay unas adicciones con la red social de TikTok y otras redes que libre, totalmente. Salen contenido bueno, el que elige contenido bueno, como te dice, la gama de variedad que hay, pero salen muchos malos y no hay control sobre eso. Entonces nosotros como comunicadores, pero también me voy a la parte familiar, como padre, tenemos que estar ojo visor ahí, poner horarios, porque por nuestros hijos pasan el día entero pegado a una tableta o a un celular. Entonces hay que emplear actividades también recreativas en la casa para complementar esa formación, porque ahí es que radica todo, en la familia. Para mí la primera escuela, la primera iglesia, la primera universidad es la familia, y ahí es que hay que empezar a trabajar para luego insertar a la sociedad hombres y mujeres de bien. Todo va relacionado en la comunicación, porque nosotros tenemos el privilegio de contar con el permiso de ustedes, que nos permiten llegar libremente, ¿verdad? Si nosotros tocar la puerta y pedir permiso, Wilson, llegamos a sus hogares. Entonces, es un honor para nosotros saludarle y cada mañana interactuar con ustedes, pero a la vez nuestro compromiso va más allá de eso, es orientar, es influenciar de forma correcta y positiva a toda nuestra vasta audiencia y radio escucha. Esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos, comunicar. Así es. Es una gran responsabilidad que nos inviste, porque es que estamos impactando, es que estamos llegando, es que muchas veces nos convertimos, sin darnos cuenta, en modelos a seguir. Claro. Y si es un modelo equivocado, hacia allá va la sociedad. Así es. Entonces, ¿cuál es el mensaje final que tú como joven nos tiene en los medios de comunicación? Así es, gracias Wilson. Mensaje final a todos los que nos escuchan, jóvenes. Si usted tiene un sueño, si tiene un objetivo, una meta, trabájela. Levántese cada mañana, dele gracias a Dios y ponga en sus manos todos sus proyectos. La comunicación ha cambiado, la tecnología ha cambiado muchísimo. Y no quiero dejar pasar por alto el avance, por ejemplo, de muchos jóvenes que a nivel de la República Dominicana están teniendo un gran auge. Por ejemplo, tenemos que mencionar a los Foque, a Luis Corporán, que están haciendo un trabajo a nivel de redes que impacta. Pero yo le hago un llamado también. Son miles y millones de seguidores que se conectan. Ahí recalcamos, Wilson, al gran poder que tiene la comunicación, las redes sociales. Estos youtubers como también Carlos Durán, que tienen contenido bueno, pero también tienen contenido que no son tan buenos, porque la juventud que sigue en estos comunicadores jóvenes, que tienen una plataforma increíble, millones se invierten en ella, pero influyen a veces no correctamente en la sociedad de Duarte Sánchez y Mella. Entonces, nosotros también tenemos que orientar a nuestros hijos qué contenido es el correcto para tú ver, para consumir. El estudio, señores, la lectura, recorcamos en la lectura, una vez más, no nos podemos cansar. Padre, no te canses de
fomentar, de incrementar el nivel de responsabilidad, porque eso ha ocurrido, Wilson, que muchos padres desligan la responsabilidad que tienen como padre, ¿verdad? Y queremos dejársela al tutor o al maestro, que sea el que me forme. Yo siempre digo, en las escuelas y en las universidades adquirimos conocimiento y eso es su responsabilidad, pero los valores es en la casa que lo aprendemos. Así que este mensaje final, Wilson, agradezco de verdad esta importantísima oportunidad de poder llevar este mensaje, hablar un poco de la radio de nuestra provincia de Duarte, la República Dominicana, a raíz de que en el mes de abril se celebra el Día del Periodista y el Día del Locutor, que este próximo 18 de abril estaremos pues celebrando el Día Nacional del Locutor. Muchísimas gracias a todos ustedes y un feliz y bendecido domingo. Gracias del alma por haber estado con nosotros, José Ramón Díaz Conce, importante comunicador de San Francisco de Macorís. Con esa advertencia final, hay muchas tendencias en los medios de comunicación, tendencias que no obedecen a líneas programáticas de un criterio de dirección tendente a la construcción de una sociedad diferente, positivamente hablando, sino que son tendencias que se forman influenciando, sin nosotros saber, al despeñadero que nos llevan, porque las intenciones en la comunicación son manifiestas, no son espontáneas. Grabémonos eso en la cabeza. Cuando alguien nos diga algo a través de un medio de comunicación, sea Facebook, sea cualquier medio que sea, que se sepa, representa un sector, es una construcción social, que tiene propósitos, que nos inducen hacia dónde nos llevan. Nosotros vemos un candidato presidencial o un presidente que yo lo invito a una conversación y no tiene tiempo para Wilson Gómez. No tiene tiempo. Si lo invita a Los Foques o lo invita a otro, va. ¿Por qué? Porque ese candidato presidencial o ese presidente no tiene criterio y va por el número que representan los seguidores y porque quiere llegar a ese nicho de mercado. Y como los políticos son simples marionetas de un sistema que por el vacío existencial que tienen, lo único que les interesa es el poder siempre va donde le suma votos, no donde aquel que le permita una construcción social diferente. Señores, en la continuación con esta importante conversación con valiosos comunicadores de San Francisco de Macorís, pues me honro tener aquí a mi líder en la comunicación de todo el país y de la región, mi voz preferida, mi hermano José Manuel Ten. Buenos días y bienvenido. Gracias por esa introducción. Es que usted sabe que es así, mi hermano. Gracias, hermano. Sabemos Qué bueno. Sale del fondo de la estima y del aprecio. Y de tu talento. Igual de nuestra parte. Gracias, mi hermano. Por algo lo elegí la voz comercial de este espacio. Usted lo sabe, hacen ya 16 años ya. Sí, Estábamos jovencitos. Estábamos jovencitos. Y seguimos en pie. Claro que sí. Qué bueno. José Manuel Ten, ¿cómo llegas a los medios de comunicación? ¿Cuáles son tus orígenes? Bueno, se podría decir que nací en los medios de comunicación, porque mi padre, el reconocido locutor ya fallecido, Chino Ten, estaba en uno de sus puntos más altos de popularidad cuando yo vine al mundo. Y desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón prácticamente, estuve visitando emisoras y ese fue mi primer contacto. Ya luego, más adelante, al fallecer mi padre, pues precisamente por ser su hijo, tenía mucho contacto con locutores, con dueños de estaciones de radio de aquí de la ciudad. Y en una época en que la radio era un poco más cerrada y era limitada a que el público tuviera acceso a la intimidad de la radio, a cómo se producía las cabinas, yo tenía paso franco en las emisoras. Yo podía entrar a las cabinas, todos los propietarios de emisoras de la época me conocían, y así fui creciendo dentro del medio. El primer medio con el que tuve contacto que fue la radio. No hice pininos en locución, pero ya más adelante, fue mi adolescencia cuando empecé a hacer más presencia dentro del medio, dentro de la radio, y ahí ya
quedarme definitivamente. Ya después pues vinieron otros medios que uno ha explorado y ha seguido desarrollando. ¿Cuáles son las principales bondades que le encuentras a los medios de comunicación? La más fascinante es poder llegar a la gente, a mucha gente al mismo tiempo. No importa cuál medio sea, radio, televisión, los nuevos medios digitales impulsados por la internet, la facilidad de uno poder hablar al mismo tiempo a muchas personas, ya sea oyentes, videntes, internautas, es una de las facultades más fascinantes que tienen los medios. Claro que también el hecho de, a través de esos mensajes, poder llevar formación, educación, entretenimiento, información, todo eso complementa esa maravilla que son los medios de comunicación masiva. ¿Cuál es el principal desafío de los medios de comunicación? ¿Es la tecnología una amenaza, una competencia, un complemento? Creo que es un complemento. Últimamente, ya digamos que a principios de este año para acá se viene hablando mucho de lo que es la inteligencia artificial en los medios de información. Muchos profesionales de los medios los ven como una forma de que se pueden ser desplazados y esas cosas, pero no, el factor humano siempre va a ser importante, porque la tecnología sin alma no funciona. Entonces, si bien hay procesos que se pueden hacer de manera automática, se pueden automatizar a través de la tecnología, yo creo que en algunos casos la tecnología viene a facilitar la labor de los humanos que trabajamos en conjunto con ella. La idea es poder hacer un trabajo que tenga alma, poder hacer un trabajo que pueda llegar de humano a humano. No importa las inteligencias artificiales que hayan desarrollado para tratar de sustituir a la persona o tratar de hacer un trabajo que las personas hacen. Es lo que se creía en los años 50 cuando empezó el desarrollo de los robots de fábrica. Que se creía que la mano de obra humana va a ser totalmente desplazada. No, todos esos humanos, hay más humanos todavía ahora que en los años 50 y todos tenemos, no todos, pero sí, el ser humano sigue siendo una pieza clave en el movimiento de lo que es el desarrollo de la humanidad. Y la tecnología puede reducir el trabajo manual, pero ya sí, cuando tiene que impactar las almas, tal y como tú has dicho, la voz, el sentimiento de la voz es insustituible. Así es. Para usted llegar, y es precisamente eso lo que nosotros trabajamos, y es donde está la mayor responsabilidad del comunicador, que muchas veces no lo advertimos. Así es. Hay tecnologías también que en vez de buscar esa forma de automatizar o de hacer tareas, ha ayudado a que los medios de comunicación lleguen más lejos y a más gente. Y más limpios. Exacto. Con mayor calidad, con mayor efectividad. Se puede también saber al instante la audiencia que tienen los mensajes que uno está llevando a través de esos medios en tiempo real, y esos son avances que son apreciables, y todo eso viene de la mano de la tecnología. La tecnología, dependiendo de su uso, es beneficiosa o es perjudicial. Dependiendo de quién la use. Exactamente, pero creo que a nivel de comunicación, toda tecnología que ayude a que la comunicación sea mejor es muy beneficiosa. Ciertamente. ¿Crees que es necesario la regulación en materia de comunicación? Sí lo creo. Y mira que ahora, en esta última época, se está dando un fenómeno que es de vigilar, porque afecta a muchos millones de personas y afecta a las decisiones que toman esas personas y en su día a día. Y son las noticias falsas, lo que en inglés se le conoce el fake news. Las noticias, cualquier bulo, rumor o noticia falsa que ruede por los medios es creído a pie y juntilla por algunas personas, y en base a eso que ellos crean, viven su día a día y toman decisiones. Entonces, no es el asunto de prohibir, porque hay un tema de libertad de expresión y de difusión del pensamiento que está en medio de sí, porque esta rayan situación. en lo que es los derechos fundamentales. Exacto. La regulación. Lo que sí es necesario es regulación y vigilancia. Regulación porque no todo el mundo puede estar diciendo lo que le dé la gana a través de los medios.
de manera irresponsable. No todo el mundo puede tergiversar, no todo el mundo puede dar información falsa de manera medalaganaria e irresponsable. Y ahí es que entra la regulación. Pero también hay un componente. Los comunicadores tenemos también que ser entes vigilantes de esas regulaciones y autorregularnos nosotros también. Exacto. Porque no te niego que muchas veces caemos de manera inocente en manos de esas noticias falsas, de las fake news, y también las difundimos. Pero a diferencia de otras personas que ejercen la comunicación, los profesionales podemos reconocer nuestros errores y rectificar, y así brindar al público lo que es nuestra misión sagrada, que es informar correctamente. Exactamente. La fuente tiene mucha importancia por la credibilidad que reviste y la responsabilidad que acarrea a la hora de emitir una información, y hasta esa prensa tradicional es asaltada por los medios por las noticias falsas en muchos de los casos. Los comunicadores no nos damos cuenta que nosotros somos parte de una construcción social, pero también somos obreros de la sociedad que estamos construyendo. Así es. Y no los advertimos muchas veces. Los medios de comunicación, lo decía hace un momentito conversando con Conce, antes era un trípode, que nosotros lo cantaleteábamos bastante bien. Informar, educar y entretener. ¿Verdad? Esa es la parte romántica. Pero la parte real es ese cuarto apellido de los medios de comunicación, que es influenciar. Por eso, los medios de comunicación, tú ves que son adquiridos por grandes emporios comerciales. Exacto. Entonces, la gente tiene que aprender a saber de que cuando usted se monte en una ruta de concho, usted sabe hacia dónde va. Cuando usted va a poner un programa o va a seguir un comunicador, tiene que saber hacia dónde esa persona va. Porque nosotros vamos induciendo, muchas veces de manera inadvertida y otras veces planificada, a la sociedad hacia un carril X. Por eso tú ves lo que se llama las nuevas tendencias. Exacto. El manejo de las tendencias es algo que a través de los medios de comunicación es un ejercicio cotidiano y constante. No solamente el manejo, sino la exposición de esas tendencias. Entonces, si como comunicadores, y como locutores, y como productores de televisión, host, nos abocamos solamente a exponer informaciones sin verificar las fuentes, sin investigar, sin edificarnos sobre los temas que exponemos. Cayéndole atrás a primicias. Exacto, cayéndole atrás a la primicia y últimamente al view, al like y esa clase de métricas que tienen los nuevos medios, pues caemos en una situación que es, desde el punto de vista profesional y ético, deplorable. Y hay que tratar de que cada vez que uno emite un mensaje, emite una noticia, una información, que sea tomada de una fuente confiable. En caso de que se desconozca la fuente o que no sea una fuente del todo confiable o verificada, simplemente exponerlo como algo que posiblemente está ocurriendo, pero con la promesa de verificar esa información y de seguir, de dar seguimiento, para así poder llegar a la información correcta y a la verdad del asunto. Eso es lo más recomendable. Un verdadero servicio de la comunicación, que es lo que se impone. A la hora de tú decir, no es decir, es servir la información de la mejor manera, que la gente la pueda digerir, la pueda entender, la pueda asimilar, pero sobre todo que vaya apegada a lo que es la verdad, aunque la verdad, con el relativismo social que tenemos, entra en cuestión también. Sí, y de ahí viene el concepto de la posverdad también. De la posverdad, exactamente. Que surge precisamente de todas estas supuestas verdades que se exponen a través de los medios conocidos, pero que después hay que rectificar y asumir como una posverdad, pero ya después de pasar por un proceso hasta la búsqueda de la verdad. Exactamente. Los medios no son estáticos, nada en el mundo es estático, siempre se evoluciona. En principios se critica la evolución y después termina aceptándose como parte de una cultura. La radio comenzó, el locutor con una voz engolada, muy bien informado, muy cuidadoso de la estructuración, de la expresión y de la palabra. Luego pasamos a un comunicador ya más ligero,
maltratador del castellano, del buen castellano, y en principio se criticó, después se asimiló. Hoy hay unas nuevas tendencias en los medios de comunicación, Alofoque y otras tendencias que tienen un mercado. ¿Cuál es tu visión en ese sentido, de este nivel de evolución que hemos llegado? Mira, yo soy muy crítico. Creo que ya lo han notado los televidentes. Soy muy crítico de los medios y de la forma en que comunican. Te hablaba de que hay misiones que nosotros, los que nos formamos en una escuela de medios muy diferente a las modalidades actuales, hay misiones que aceptamos como un sacerdocio: informar, entretener, educar. Para muchos de nosotros eso es sagrado. Ahora, estas nuevas formas de comunicación lo que buscan es acercarse a un público que, a mi parecer y a mi entender, tiene menos formación para asimilar los mensajes que quizás nosotros les pudiéramos proyectar de manera correcta. No es lo mismo que Wilson Gómez se dirija a un muchacho de los sectores humildes del país, de un barrio o de una sección rural, en un lenguaje totalmente correcto, con una dicción muy bien cuidada, a que le hable en su propio idioma, en el lenguaje que ellos entienden. Yo comprendo que, por ejemplo, estos nuevos medios, esta nueva forma de comunicación popular, que no es tan nueva ya tiene muchos años, pero ahora es que está tomando como más auge. Y yo entiendo que ellos llenan un vacío comunicacional, porque hay medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales también, que no llegan a esa clase de público por la forma en que le proyectan los mensajes. Por ejemplo, en el caso de Santiago Matías Alofoque, él está posicionado de manera muy alta en un nicho. Él nació y creció en ese nicho. En ese mundo. Él sabe cómo venderles a ellos. Él sabe cómo insertar ideas en ese público. Maneja ese ámbito. Por lo tanto, tiene éxito dentro de él. Pero es solamente un nicho. ¿Dónde está lo cuestionable de eso? Que muchos medios de comunicación tradicional, con tal de hacerse también de ese público, de acercarse a ese público, por el número que representa. Por el número que representa, están cayendo también en lo mismo. Y es lo que no se debe. Viendo el propósito y observando el despropósito. Exacto. Y debe existir un equilibrio. Así como ellos tienen como niño mimado a Alofoque y a sus medios, también deberían mimar un poco más el lado de lo correcto, de lo ético, de la buena comunicación. Yo cuestionaba hace un momentito eso, que el expresidente y presidente le dedican un tiempo precioso a Alofoque. Exacto. Que a mí nunca me lo van a dedicar. Nunca se me van a sentar 2 horas ahí. Lamentablemente eso es parte del populismo. Porque se piensa mucho en el número. Exacto. Y es lo que le interesa. Decía alguien, ahora mismo no me acuerdo, yo creo que Oscar Wilde decía, porque esto de la comunicación también es un arte, decía una frase de que el arte nunca ha de ser popular, es el pueblo quien tiene que elevarse a la categoría del arte. Entonces, con la comunicación pasaba lo mismo. La comunicación, si bien no era del todo popular, lo que la comunicación de hace unos tiempos buscaba era que el pueblo se elevara al nivel de esa comunicación. Exactamente. Pero ahora hemos descendido. Exacto. No es descender el nivel de la comunicación, es hacer que la gente asimile esa comunicación y crezca como individuo a través de esa comunicación. Eso entra dentro del propósito de educar y de formar. Eso debería ser lo correcto, pero ahora desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de los views, desde el punto de vista de los likes, y de los intereses que hay detrás de los medios. Detrás de eso se va más al lado popular.
Tanto así que vemos ya como el señor Santiago Matías tiene el respaldo de una marca de bebidas alcohólicas, pero ha querido vender como que es un invento de él y que es de él. Eso no, eso es parte de su marketing, pero es una muestra del interés que tienen ciertos sectores económicos de poder acercarse a ese segmento de población y de poder, digamos, hacer negocio y monetizar con ese rango de personas. Lo ideal es acercarse entonces a quien se perfila como líder de ese sector de la comunicación popular o de ese público al que se dirige. Bastante equívoca, yo desde el punto de vista de mercado, porque este nicho de mercado no es consumidor de cerveza. Exacto. Están haciendo un experimento, vamos a ver cómo le sale. Sí. El punto del caso es que el gran pecado de los medios tradicionales que incurren en esto es abandonar al público que ya tenían, el público que ya que les los sigue, aceptaba, los seguía, los consumía constantemente, y irse de repente a este público que es diametralmente opuesto en gustos, en costumbres, en educación, prácticamente en todo, al público que ya tenían cautivo de hace años. Hay muchos, por ejemplo, dueños de estaciones de radio, yo tengo mucha conversación con muchos propietarios de estaciones de radio que dicen, no, porque la juventud, no toda la juventud consume eso. No. Sí hace mucho ruido, porque evidentemente, pues, ok, se hacen notar, pero creo que están equivocados. Hay un rango de público que es interesante, hay un rango de público que es consumidor, hay un rango de público que es importante todavía para cualquier medio que quiera irse por el lado de lo ético, de la buena comunicación y de las buenas maneras. Y lamentablemente hay medios que apuntan al otro lado y abandonan a ese público. Yo siempre me ha gustado ser una comunicación en propósitos. Y cada quien elige su nicho de mercado y elige su forma de trabajar. Porque a veces nosotros decimos, yo hago tal cosa porque eso es lo que al público le gusta. Pero ninguno de nosotros ha hecho un estudio para determinar qué es lo que le gusta al público. Usted termina haciendo lo que a usted le gusta. Yo creo que eso es una de los conceptos más dañinos que hay. El pretender darle al público lo que el público quiere. O pretender darle a un rango X de público lo que ellos buscan y lo que ellos quieren. No. Usted es el rector y usted es el que sabe hacia dónde dirige. Exacto. Entonces, si queremos una sociedad, digamos, correcta, apegada a las leyes, educada, apegada a la ética, si queremos una sociedad en orden, pues la comunicación debe ser una pieza clave para ayudar a alcanzar ese orden. Pero entonces sí, por el otro lado, lo que se proyecta es el desorden, la bullanguería, los escándalos, los chismes, todas esas cosas no tan positivas que muchos nuevos medios proyectan. ¿A dónde vamos a llegar? A ninguna parte. Una construcción social muy diferente a la que nosotros aspiramos. Exacto. Hay un punto a favor que puedo decir de Santiago Matías y sus medios, que aunque él se apoye en esa modalidad de comunicación popular, también ha sabido rodearse de excelentes profesionales con otras propuestas dentro de sus medios. Y eso es de aplaudirse. También esas propuestas poco a poco van calando en su público, y yo creo que ahí, en esas propuestas, es que está la verdadera esperanza de una comunicación efectiva y eficiente en el futuro. Eso yo creo. Que él contratando una serie de personas que contrata, que tocan, y el enfoque de algunos temas que lo he escuchado, porque de una u otra manera, pues en algunos momentos hay que darle su seguimiento para tú ver cuáles son las tendencias y tú poder formar tu juicio crítico. Exacto. Me ha gustado eso, porque si ese contenido de un José La Luz y otros comunicadores les llega y logra impactar ese segmento poblacional que le sigue a él como a los foques, pues hay esperanza. Exacto. De que las cosas podrían por ahí darse una arregladita. No él mucho. Ha sido inteligente con eso. De hecho, él sabe. O sea, todo lo que tú y yo hemos conversado ahora, creo que él lo sabe. Y por eso ha buscado también ese lado. Ha dotado a sus medios de una variedad de temáticas que no solamente se enfocan hacia el lado de lo urbano, de ese segmento. Y que también él sabe que esa es una población muy veleidosa, poco sostenible, que va de un lado a otro,
Y si se queda en ese nicho de mercado, no va a sostenerse durante mucho tiempo, porque esos son gustos que no permanecen en el tiempo, porque son parte de la emotividad poco reflexiva, que con el tiempo termina rechazándose. Son modas, en pocas palabras. Modas, Sí. modismo. También está con nosotros nuestro directo amigo, hermano, Israel Paredes. Buenos días y bienvenido. ¿Qué es lo que? Buenos días, Israel. Bien, bien. Mira, el locutor moderno, ¿no? Paredes. Paredes siempre se mantiene. Y yo fui pajecito en una boda que él era padrino. Ok. Sí, yo era pajecito. Adelante, Paredes. Acaban de caer un par de cédulas por aquí. Mira, Tú sabes lo que quiere decir, ¿verdad? O sea, tú sabes lo que quiere decir. sí. O sea, que él era un Fíjese. niño y ya yo estaba muy adulto. Tú entiendes muy bien. ¿Verdad? Sí. Saludos, Wilson. Saludos, José Manuel. Saludos, Israel. Qué bueno que nos acompañe, hermano, y que ha podido llegar. Estamos conversando sobre los medios de comunicación y nos gustaría escuchar de tu parte tus orígenes. Orígenes en los medios. En ¿o los dónde medios de nací? comunicación. Ay, ay, ay. Eso es por allá, por los años 85, de la mano de un comunicador de nombre Johnny Alberto Jerez, quien fue quien primero me permitió dar la hora en un medio de comunicación, una emisora de radio. Eso no era tan fácil como ahora, penetrar a un medio, había que hacer la fila. Los locutores prácticamente uno lo veía, pero en la cabina, pero por el cristal. Y después te permitían entrar con el tiempo si tú eras muy perseverante y te ponían a pasar los discos, a buscarle el café, cigarrillos, lo que fumaban y todo eso. Pero no era como ahora, realmente. Había que hacer una pasantía. Sí, no, había que hacer la fila realmente, no era tan fácil. Porque de hecho había menos medios de comunicación. Yo creo que la República Dominicana, por ejemplo, podría verse como una bendición el hecho de que tenga una sobrepoblación de medios de comunicación, pero esto también, de acuerdo a mi óptica, le quita un poquito de calidad, porque esos medios hay que llenarlo con lo que sea. Entonces, realmente comencé en esa época, ha llovido mucho, se ha pasado, ¿verdad? Los medios de comunicación no son la panacea. Sobrevivir de los medios de comunicación de manera decente y de manera honesta no es una panacea, no es tan sencillo, pero luego con el tiempo y cuando tú entiendes que esto es un aprendizaje permanente, constantemente, de aprender no se termina, eso es infinito, uno no termina de aprender. Y entonces uno puede sostenerse aún en medio de todo esto. Hablaba José Manuel con relación a lo que pasa, por ejemplo, con estos géneros musicales, sobre todo los urbanos. Supongo que te referías a eso. Sí, a ese ámbito, básicamente. Antes, por ejemplo, había en la radio se escuchaba una música llamada, creo que la Nueva Ola, ¿no? Que fue también muy criticada. Tú no habías nacido, yo tampoco. Wilson, que es tan jovencito, tampoco había nacido. Sí. Pero he leído que fue muy, muy, muy criticada. Hoy día se critica la música urbana, que no creo que sea a la música que se está criticando, sino más bien la lírica de esos temas que están sonando, que no dejan absolutamente nada a la imaginación y que creo que no hay que tener mucho talento para decir todas esas malas palabras. Yo digo a veces que esta es la generación del peor gusto del mundo, del peor gusto del mundo, y eso no puede permanecer, no va a permanecer. José Manuel hablaba de que tiene muchos propietarios de estaciones de radio que son sus amigos y que le han seguido a eso. A todos los lanzamientos no se le puede hacer swing. Yo siempre pongo como ejemplo que en el béisbol y en el softball hay una incidencia que le llaman base por bolas.
Y esto consiste en que, por ejemplo, cuando el lanzador te hace 4 picheos y no están en la zona, tú como bateador no estás en la obligación de hacerle swing. Y porque no le hiciste swing a cuatro picheos malos, te toca la primera. O sea, tú te ganaste ese bono sin haber bateado ni nada de eso. No te dieron un debol ni nada. Tú fuiste a primera porque dejaste pasar 4 picheos malos. Pues igualmente digo en todo, esto aplica para todo. En la comunicación igualmente, yo pienso que los propietarios de estaciones de radio no tienen necesariamente que hacerle swing a todos los picheos. Por ejemplo, bueno, que la música urbana, que eso es lo que está y que para yo posicionar mi medio yo tengo que poner eso. Yo quisiera que hagan un estudio, que hicieran un estudio serio para que me demuestren a mí, que me desmonten, por ejemplo, la teoría, el concepto que yo tengo sobre ese particular. Los jóvenes ciertamente les gusta esa música, a una buena parte de ellos, pero no la escuchan en emisoras de radio. Los jóvenes escuchan esa música, les gusta esa música a una buena parte de ellos, pero no la escuchan en una emisora de radio. O sea, si tú pretendes posicionar un medio, colocando esa música tú te fuñiste, porque ese no es tu nicho, ese no es tu público. En radio no. Ellos no escuchan radio. Exacto. Y es que, para reforzar un poco lo que dice Israel, la forma, ya yéndonos a la musical, la forma de consumir música ha cambiado totalmente. Y cambió totalmente de los 2000 para acá. A mediados de los 90 surgió lo que eran los archivos musicales digitales, MP3 y la música digital, y la gente empezó a compartir música y a consumir música de manera digital. Te estoy hablando del 94 al 98 más o menos. Surgieron también los primeros medios de consumo de música digital masivos y se afianzó el CD, que viene desde los 80, pero es un formato de música digital. Pero entonces ya cuando la música fue abandonando los formatos físicos, los casetes, los CDs, y se quedó dentro de la computadora ya a principios de los 2000, la gente empezó a consumirla a través de ahí. O sea, no necesitaba un aparato análogo, un aparato, digamos, especial, o sintonizar una emisora de radio para buscar su música. Empezó a irse al internet. ¿Dónde vino entonces el golpe maestro al consumo musical? Cuando llegaron las plataformas de streaming. Esas plataformas con bibliotecas de millones de archivos de audio donde tú vas y escribes el nombre de la canción o del artista y hasta la tarareas. De un trozo de la canción, si no te acuerdas del título. Exacto, y hasta tarareando una canción. Ahora, hace un par de semanas estaba explorando una inteligencia artificial que hace eso. Tú le tarareas una canción tarareada y te busca las canciones que suenan igual. Entonces, mucho del público consumidor de música se volcó a las plataformas digitales, a consumir esa música a través de la plataforma. Por eso es que la radio musical está teniendo problemas actualmente para poder captar público. Es que antes teníamos la sapiencia de hacer programación. Exacto. Y las programaciones eran por horas. Y hasta por estado de ánimo. Por estado de ánimo. Por estado de ánimo se hacía. Es decir, y terminaba esa música contaminando el propio ambiente. Es decir, si había un duelo nacional, tú veías que te ponían música sacra y la gente terminaba congojada como sociedad, porque todas las emisoras que tú ponías te estaban sonando temas tendentes a llevar ese estado de ánimo a la población. Exacto. Igual te pasa, por ejemplo, con estos estilos que se están implementando. Básicamente el gancho de la radio más tradicional, era la música. Más adelante surgió la talk radio, como le dicen en Estados Unidos, la radio hablada, y entre música y programas hablados, pues entonces se desarrollaba la programación. Ahora tener programación meramente musicales como que no tiene sentido. No. Y el público de esa no es atractivo. Y que la gente ya está siguiendo mucho la información y la opinión, sobre todo a través de los medios de comunicación, sobre todo en lo que es la radio. Exacto. Entonces, es que la música la tiene todo el mundo ya.
y José Manuel lo decía, es que la música tú la consigues donde sea. Eso lo tiene todo el mundo. Había ocasiones en que algunas emisoras decían, este tema solamente lo tengo yo, o sea, solamente lo tenemos aquí, solamente lo tocamos aquí. Ya no, eso está... Muchachos se iba a Puerto Rico Claro a que buscar sí, un LP. claro que sí. Eso está, yo recuerdo cuando Ernesto Ariel Grullón, ya ido de este mundo, que fue el primero, si mal no recuerdo, que trajo los CDs acá a San Francisco de Macorís. 93 Él era por ahí. muy amigo de Teo Veras y Teo Veras siempre se mantenía muy, muy a la vanguardia. Y bueno, eso fue una novedad y eso fue escandaloso, igual que cuando colocaron la primera computadora en una estación de radio. Anteriormente las emisoras ciertamente con un sistema moderno para la época, pero que luego se fue volviendo completamente obsoleto. Y bueno, algunas emisoras se quedaron muy, muy atrás en términos de programación. Y pensaron que colocando música, que con eso era suficiente. Bueno, pues hoy día no es suficiente con colocar música nada más. Creo que las estaciones de radio hace falta trabajarlas más. La inmensa mayoría no están trabajadas como Dios manda y evidentemente la gente va a donde hay miel. Si el público de hoy no necesariamente anda buscando música, los jóvenes no la escuchan, reitero, no escuchan su música en estaciones de radio, entonces hay un público que anda buscando información y esto sí que no se puede sustituir, porque la misma noticia que yo doy es la misma que puede dar José Manuel. Lo único es que probablemente él trate ese tema de otra manera, lo enfoque de otra manera y yo lo voy a enfocar de otra manera, ¿verdad? Y eso sí que no nos van a poder, por ejemplo, sustituir en eso, porque ese es el enfoque de José Manuel. Y el mío es el mío, y el tuyo es tu propio enfoque. O sea, por eso las noticias, los temas que están palpitantes, la gente lo anda buscando. Déjame escuchar la opinión de Wilson, a ver qué piensa Wilson de este tema, lo que piensa José Manuel, lo que yo pienso de esto. Eso sí que no se puede sustituir. O sea, por eso los grandes medios de comunicación se han arropado últimamente de talentos que no necesariamente son comunicadores, no vienen de ahí, de esa rama, que tienen otras capacidades, que tienen otras profesiones, que son abogados, que son esto, que son lo otro, no necesariamente comunicadores para abordar el tema desde diferentes vertientes. Esa es la idea. El hecho de que los sectores económicos hayan visto en la comunicación el vehículo perfecto para tipificar e identificar sus intereses en la sociedad, y de una u otra manera esos emporios económicos han salvado la existencia de los medios de comunicación, sobre todo de la radio en la República Dominicana. Mira lo que ocurre con eso. ¿Sí? Porque con el radiodifusor tradicional era muy difícil lograrse los avances técnicos de la radio en la República Dominicana. Mira lo que ha ocurrido con eso. Antes a los periodistas le llamaban cuarto poder. Y yo recuerdo que siempre vivían fuñendo y jugando con eso, sin cuarto y sin poder, ¿verdad? ¿Cuál cuarto? Hay que decir que la comunicación no es el cuarto poder, es el segundo poder, solamente detrás del poder económico. Y es precisamente... Como clase dominante. Es precisamente por lo que tú acabas de decir. Mucha gente se pregunta, ¿por qué los que tienen mucho dinero han comprado estaciones de radio, canales de televisión, están incidiendo ya en los medios de comunicación? Precisamente por eso, porque son una especie como de primo hermano, por lo menos, de Jesucristo, pues tienen el poder económico y tienen los medios de comunicación, lo tienen prácticamente todo. Aquí hay medios de comunicación a nivel nacional que no tienen esa gran facturación, es más. ¿Son insostenibles? No, exacto. Yo creo que tienen que inyectarle dinero que procede de otra fuente. No pueden mantener eso realmente. Un sacrificio empresarial. Pero lo mantienen
porque esa no es su fuente de captar recursos. Lo de ellos viene por otra cosa. Los medios son para protegerle su fortuna. Y la gente tiene que entender eso. Eso es algo que ahorita comentábamos sobre lo que era el cuarto apellido de los medios de comunicación. Antes, entretener, educar e informar. Hoy tiene un cuarto apellido que es el de influenciar, que ha sido muy bien aprovechado por los sectores de poder como clase dominante, que en todo estado hay dos tipos de clase. Una clase gobernante, que es la clase política, y la clase dominante, que es la que aporta los capitales y teje las directrices hacia donde nos encaminamos. Pero la gente sí debe de observar cuál es lo que decía hace un momentito en el símil que hacía, que cuando tú te montas en una ruta, tú sabes hacia dónde va. Si vas a Santiago o a Santo Domingo, tú sabes a dónde te llevan. Pues cuando tú estás viendo un programa de televisión o estás escuchando un comunicador, debes fijarte muy bien hacia dónde te lleva, porque es un vehículo que te está transportando. Ahí entra lo que te decía hace un momento. Lamentablemente, en nuestro país, la sociedad dominicana, desde décadas atrás, arrastra un vacío de formación del individuo en aspectos educativos. El público, y eso ya te lo puedo decir por experiencia propia, el público que yo manejaba, por ejemplo, en los 90s, en mis programas de radio, en los programas que yo producía, no es el mismo público que puedes encontrar ahora. Yo me di cuenta de manera muy dolorosa porque lancé un programa de radio ya finalizando la década de los 2010 en un rango de horario que no se había explotado, fue un experimento, pero entonces antes de mi horario había un programa de música urbana muy popular en ese entonces y el público que yo heredaba en sintonía no entendía lo que yo proyectaba como comunicación dentro de mi propuesta radial. Asimismo, como vemos que hay gente que puede asimilar lo que estamos hablando ahora, hay gente que puede que no nos entienda, y es porque no tiene el nivel educativo para entender y manejar esos conceptos. Que los comunicadores debemos darnos cuenta hacia dónde y quién nos dirigimos. Exacto. Y no es, digamos, es una verdad, dolorosa verdad, que República Dominicana tuvo serias deficiencias educativas en décadas atrás. Ahora se está intentando tratar de llevar a la educación, de llenar esos vacíos educativos, pero ya hay un público que está formado dentro de ese déficit, dentro de esa forma de educar que no fue efectiva y eficiente. Entonces eso ha sido aprovechado por esos modos de comunicación popular, por esos géneros musicales, por ese marketing de algunos sectores. Aprovechan la baja educación, la ignorancia, aprovechan esas formas de vida que tienen esas personas y se proyectan hacia allá. ¿Por qué formas de vida? Porque lamentablemente aquí la falta de educación en una persona es una forma de vida. Hay personas que han aprendido a vivir sin educación o con educación muy mínima. La gente que está también inmersa en la economía del narcotráfico y de la droga. La gente que está inmersa en la economía de los placeres, de los vicios. Acabo de mencionarte los pilares de las letras de mucha música urbana de ahora. Sí, perfectamente. Entonces, un ejemplo vivo, ¿eh? Sí, lamentablemente ya ese rango de público está teniendo sus propias manifestaciones de comunicación. Está haciendo su propio país. Digamos que la clase dominante se ha dado cuenta de que también tiene que incidir en ese público y por eso es digamos, auge de esas formas de comunicación. Y sobre todo una construcción social con ciudadanos poco críticos. Exacto. En los tiempos en que nosotros nos formamos, la criticidad era importantísima, porque en todos los espacios que tú estabas, se reclamaba de tu posición, de asumir una posición. Ya eso se ha perdido, ya el joven no tiene un juicio sobre nada, es decir, termina consumiendo este celular porque
pues no coge el celular, porque es el que está de moda. Sí. Pero no tiene ese juicio crítico que estos dos celulares, cuál es mejor, cuál me beneficia más para mis actividades, no tiene ese nivel de criticidad con que nosotros nos formamos. Y el mejor uso que le puedes dar. Exactamente. Es irónico, pero precisamente en los medios del señor Matías vi a una comunicadora que yo admiro mucho y también respeto, que es Gaby de Sangles, Sí. decir que si esta es una generación de cristal, es porque los padres también son de cristal. Con esa frase ella quiso decir que si esta generación en cierto modo tiene esa tendencia a la vulgaridad, a los contenidos que no apropiados, a los contenidos, digamos, cuestionables, es porque los padres se lo permitieron. Quizás no del todo, porque... Escuchaban a su Blas Durán delante de ellos. Exacto. Estamos viendo que ahora está subiendo una generación que son hijos de esa generación que precisamente tuvo ese vacío educativo de décadas atrás. O sea, estamos viendo el relevo de esos productos. Los que tienen, digamos, el sistema productivo, los que están insertados en el sistema productivo actual, son los padres que se criaron en esa etapa oscura del país en que la educación era de muy mala calidad. Entonces, los hijos de esos padres son los que están asumiendo estos estilos de vida que son nocivos, son escandalosos, no son apropiados y que lamentablemente no nos van a llegar a ninguna parte como país. Y que no es esta generación la que ha fallado. Fuimos nosotros los que fallamos. Las generaciones anteriores a esta generación que no supimos asumir con fortaleza. Por ejemplo, en mi caso, yo era miembro de una pastoral juvenil muy activa, pero no formamos los suficientes líderes que nos relevaran. Hoy hay una debilidad en la pastoral juvenil, que era un grupo excelente para la orientación de jóvenes, y queremos culpar a esos jóvenes que no se integran. Pero al yo, que fui líder de esa pastoral juvenil, que no preparé mi relevo, soy el gran responsable. Bueno, el medio ambiente también juega un papel sumamente importante. Ciertamente yo estoy de acuerdo en parte con lo que dijo esa comunicadora y que ha mencionado José Manuel. Pero ocurre que, por ejemplo, la educación de antes prácticamente estaba basada en la madre. El padre era el proveedor. El padre era el que salía a buscársela para llevar el sustento a la familia. Pero tus hijos estaban con su mamá, estaban con su madre. La que tú elegías en base a un perfil. Exacto. Y ella se quedaba cuidando de los niños y haciéndolo lo que podía, ¿verdad? En términos de comida, pero estaba al cuidado de ella. Sabía con quiénes se juntaban, a dónde iban y todo eso. Hoy día, por un asunto económico y por un asunto también del desarrollo que ha tenido la mujer, y eso no vuelve hacia atrás, los padres no estamos educando a los hijos, más lo educan estos aparatos. Pero aparte de eso, ya la mayoría de los padres no somos el modelo ideal para nuestros hijos. Y no lo somos porque la sociedad le ha impuesto otra cosa, y lo que ellos ven en los celulares, y cuando tú lo mandas al colegio, lo mandas a la universidad, lo mandas a la escuela, ellos se juntan ahí en esos lugares con muchachos que vienen de otros hogares. Probablemente el padre lo que es un vendedor de cosas, ¿verdad?, de estupefacientes. Hogares disfuncionales. Sí, hogares disfuncionales, pero ha logrado hacer una fortuna con eso, tiene una casa de lujo, con piscina, que en vacaciones lo mandan a Disney World. Los tuyos y los míos probablemente no puedan ir, pero ellos quisieran tener un papá como el papá de ese amiguito, para disfrutar de todo eso. Entonces ya no nos ven como modelos, es una sociedad completamente difícil, complicada. Yo pienso que para dejar algo, ¿verdad?, un mensaje, la idea es que los padres
debemos esforzarnos más en que nuestros hijos le tengan por lo menos un poquito de temor a Dios, para que podamos educarlo con algo de valores, para que puedan soportar y sostenerse en medio de esta embestida de tantos disparates y de tantas cosas que no nos conducen a buen camino. Yo siempre pongo de ejemplo el huevo y la papa, que tú los pones a hervir juntos, ¿verdad? Sí. Uno se ablanda y el otro se endurece. Sí, Todo está en la naturaleza. La papa se ablanda. Exactamente, todo está en la naturaleza. ¿Qué hemos fallado? En esa construcción interna de nuestros hijos, para que aprendan a discernir entre una cosa y la otra. Ahora, nosotros como comunicadores, que somos los rectores, no comunicamos muchas veces, o lo hacemos sin advertir, con una visión propositiva. Y decimos, esto es lo que a la gente le gusta. Ninguno de nosotros ha hecho un estudio para ver lo que a la gente le gusta. Yo no hice un estudio propiamente para hacer este programa, este panel. Eso es lo que a mí me gustaba. Y es lo que yo le estoy dando a la gente. Entonces, eso es algo que debemos ver en la comunicación. ¿Cuál es la construcción social de la comunicación? ¿Y cuál es el espíritu de ese comunicador? ¿Y cuál es el sector que representa ese comunicador a la hora de comunicar? ¿Cuáles son los verdaderos intereses de ese comunicador? Que la gente no advierte y termina consumiendo y dando como válido lo que dice esa persona. Por eso es que insisto, cuando usted se monta en una ruta, usted sabe hacia dónde va. Cuando usted va a poner un programa, fíjese bien dónde lo lleva. Exacto. Y es asunto de que ya como comunicadores asumamos de manera correcta nuestro rol ante la sociedad y hagamos una oferta de comunicación no solamente a la altura de las circunstancias, sino que aporte, que sume, que los mensajes, los que se expongan, los contenidos que damos tengan un propósito, como tú dices, y sea algo que sea formativo y positivo. No todos los comunicadores quieren asumir ese rol. Muchas veces para poder llegar ahí se requiere destreza, educación, formación, pero sobre todo también se requiere de ética, de criterio, y hay muchos que no quieren pagar ese precio. Se van por lo fácil. Y ese por la popularidad. Exacto, por lo popular, y ese facilismo y esa popularidad es lo que ha dado al traste con lo que vemos ahora. Yo siempre he dicho, unos viven de la popularidad, otros vivimos de la credibilidad. Exacto. No, eso no tiene ningún tipo de desperdicio. Insisto en que se puede hacer comunicación moderna. Nadie está proponiendo aquí que volvamos a los años 80, inicios de los 90, ni nada de esto. Los tiempos van cambiando, pero quisiera así dejar esto: lo bueno siempre permanece. Hay canciones que fueron grabadas en los 50, antes del 50, 60, 70, 80, 90, 2000, que cuando usted la escucha, uno dice, bueno, quien escribió estas letras, quien hizo estas letras, realmente pensó, ¿verdad? Y por eso todavía tienen público, por eso todavía las consumen. Anthony Ríos murió prácticamente en los escenarios, Sí. pero era diferente. Las canciones del amigo, por ejemplo, si se le puede llamar canciones a eso, de Don Miguel o El Alfa y todo esto, Murieron primero que eso no permanece. Eso es un asunto de un momento nada más, porque es una moda, únicamente una moda, pero que se le hace un daño terrible a la sociedad proyectando eso. Porque es que no hay ningún tipo de formación, ahí no hay ningún tipo de esfuerzo, ahí no hay sacrificio.
esos muchachos no tienen necesariamente que ir a la universidad, no tienen que leerse qué sé yo cuántos libros. Y entonces, evidentemente, ellos actúan completamente distintos. Por eso ustedes ven que la mayoría están envueltos en un problema aquí, hacen un lío aquí para sonar, hacen lo otro. O sea, no le importa absolutamente nada, nada. Pero esos son líderes. Los tres compartimos el mismo oficio como maestros de ceremonias de boda. Y la boda termina con una hora loca. Pero Sí. ¿cómo comienzan? No, con algo solemne, Con sí, algo sí, algo solemne, formal. y te comienzan a ti con por amor, casi siempre te la piden, ¿verdad? Te piden un buen merengue de Ramón Orlando, Juan Luis Guerra. de Juan Luis Guerra, Pero, y después te ponen música instrumental de Raúl Di Blasio y de Tchaikovsky y de otros tantos. Es decir, que aunque se termine con una hora loca, la parte principal es precisamente la de la reflexión, que antes la música era lo que nos invitaba a la reflexión, ahora solo nos invita a la acción, básicamente. y mira que a mí me han tocado bodas ya que han cambiado un poco esa forma. Ahora en diciembre me tocó una boda de unas personas que vinieron de Estados Unidos a celebrarla aquí a San Francisco, que la entrada, en vez de hacerse por amor o con una de esas baladas románticas, se hizo con Se tiró el coba, se acabó el party. No se encuentra con cosas que ni modo. Fue chocante, pero bueno, ya se están dando cosas así. Y es cierto lo que dice Israel. Esas manifestaciones musicales son de ciclo muy corto. Sí. Ellos mismos lo saben. Pero también son de producción muy fácil. Y asimismo, como una canción de pegada tiene un rango máximo de 3 meses, a los 3 meses desaparece totalmente porque le sustituye otra. Día por día hay miles de producciones de ese tipo, cada cual más ligera, más... Ahora mismo con este movimiento que quieren impulsar de la calle 42 de la capital, Sí. que es cuestiones totalmente onomatopéyicas y una instrumentación muy básica, solamente percusiva, vemos que ese fenómeno crece precisamente por eso. Son de ciclo corto y de producción fácil y muy masiva. Exactamente. Un minuto final para cada uno. Se los voy a agradecer. Capacidad de síntesis. A los nuevos talentos, ¿cuál debe ser su accionar en los medios de comunicación? Bueno, es sencillo. La preparación, un buen comunicador debe tener una buena preparación, debe ser buena persona, debe ser una persona con compromiso social. Yo te lo defino con eso básicamente. Preparación y tener un compromiso social que realmente marque su perfil, ¿no? Que sea como parte de su parámetro. Excelente, José Manuel. Y yo le agregaría a eso de Israel, excelente Israel, que debería añadirse el deseo y el propósito de dejar este mundo mucho mejor que como lo encontramos, de hacer de la comunicación un ejercicio propositivo y positivo, hacer que la comunicación sea el vehículo del cambio, no solamente del cambio que queremos, sino del que la humanidad necesita. Exactamente. Prepararse y asumir ese propósito como tal. Y los medios se pueden trabajar con seriedad. Este Exacto. medio ya tiene 16 años, ininterrumpido, gracias a Dios. Y domingo tras domingo, pues es un desafío lograrlo. Pero tenemos ahí personas que siempre pues están en sintonía. Saludamos a nuestro directo amigo, el doctor Diplán, abogado de Cotuí, quien nos da siempre ese espaldarazo de su atención. Y ustedes, mis amigos, si Dios lo permite, el próximo domingo aquí nos vamos a encontrar. Recuerden mañana nuestro compromiso con las cosas como son de 9 a 10 de la noche. Buenos días.
La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.